Hola a todos, buenas noches. Ahorita ya vamos a casi empezar nuestra plática. Muchas gracias a todos por asistir. Yo soy el doctor Juan René Cornejo Avendaño, presidente del Colegio de Cardiología del Norte, y quiero presentar hoy a un gran amigo, quien es colega, profesor de muchos de nosotros incluso, al doctor Luis Adolfo Sánchez Trujillo, quien se formó como médico internista, cardiólogo en el TEC Salud, hizo un doctorado en ciencias clínicas en TEC Salud también, o en TEC de Monterrey, y quien hizo ecocardiografía en el Hospital de Cardiología número 34 del IMSS. Actualmente trabaja como médico clínico en el Hospital Zambrano de León del TEC Salud, y quien también desempeña un cargo de liderazgo como jefe de la División de Salud del Hospital de Cardiología del IMSS número 34. Quiero presentarlo específicamente para conocer y unirnos a la discusión sobre justamente los retos actuales en el manejo de la hipertensión arterial con estos medicamentos que son innovadores, medicamentos combinados. Y bueno, quiero darle la palabra al doctor Luis Sánchez para que nos pueda enseñar de todo lo que hay actualmente sobre este tema. Doctor Luis, adelante. Muchas gracias, doctor Cornejo, por esa presentación. Pues es un placer estar aquí con ustedes, ya caras conocidas, todos colegas. Seguramente no les voy a hablar de nada que ustedes no sepan, pero bueno, quiero ampliar la discusión y la perspectiva de lo que estamos haciendo con hipertensión arterial, algunas experiencias que tenemos en el instituto, y particularmente hablarles sobre los retos actuales. Y parte de esos retos actuales y el mensaje que quiero transmitir es que la terapia médica combinada, la terapia combinada fija de antihipertensivos, está recomendada en todas las guías por un motivo. Y ahorita les voy a mostrar la evidencia disponible. Pero primero que nada quisiera empezar con una pregunta, que todos ustedes ya saben la respuesta porque lo hemos visto millones de veces. ¿De qué nos morimos los mexicanos? Bueno, este es mi conflicto de interés. Toda la información está extraída de la literatura internacional publicada. ¿De qué nos morimos los mexicanos? Bueno, esta tabla la hemos visto muchas veces, incluso durante la época del COVID, aquella pandemia, las enfermedades del corazón siguieron siendo la principal causa de mortalidad a nivel global en México, ¿sí? Sin embargo, si sumamos enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, nos damos cuenta que un factor común es la hipertensión arterial, justamente. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no tenemos hipertensión arterial aquí como causa de muerte en México? Incluso durante el COVID, las enfermedades fueron las más frecuentes. Descontrol metabólico, descontrol de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, no se diga, los pacientes se perdieron, no fueron a sus controles. Aumentó la mortalidad en un 22% comparado con el 2019. Sin embargo, el factor común, más común a nivel internacional, no nada más en México, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial definitivamente es el principal factor de riesgo o el más común en la mayoría de las causas de mortalidad a nivel internacional y nacional. Sin embargo, yo creo que esto amerita algo de reflexión. ¿Por qué no podemos poner en un certificado de defunción en México hipertensión arterial? Sí podemos poner diabetes mellitus, ¿no? Podemos poner infarto agudo del miocardio, pero no podemos poner muerte por hipertensión arterial. Solamente podemos poner muerte con hipertensión arterial. Y esto es un debate internacional para la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, bueno, vemos que la hipertensión arterial es incluso más frecuente y más relevante como causa de mortalidad que el tabaquismo. Y desafortunadamente a nivel global, cuando analizamos estudios poblacionales aquí se tapó, pero dice más de 100 millones de personas, estudios poblacionales de más de 100 millones de personas, ¿qué es lo que encontramos? De los pacientes que se diagnostican con hipertensión, en las mujeres, 40% no saben que son hipertensas. E incluso de estas personas, en los hombres, la mitad de los que terminan con hipertensión arterial no saben que son hipertensos. Y no nada más eso, de los que sí saben que tienen hipertensión, la mitad tienen tratamiento, pero de estos solamente, en el caso de las mujeres,
1 de cada 4 mujeres están controladas, sabiendo que tienen hipertensión y teniendo tratamiento para hipertensión. Solamente 1 de cada 4. Eso no es un fenómeno nacional, esto es internacional. En el caso de los hombres, desafortunadamente, peor todavía. 1 de cada 5 nada más estamos controlados. Por pura definición y por pura estadística, varios de los que estamos aquí somos hipertensos. Digo, bueno, ya de los mayores de 25 años, seguramente muchos de ustedes. Bueno, entonces, 1 de cada 3 adultos en México padecemos hipertensión arterial, ¿sí? Pero vean ustedes, a nivel global, 62% de los eventos cardiovasculares se relacionan a hipertensión. La mitad de los eventos cardiovasculares, la mitad de los eventos vasculares cerebrales, y es la segunda causa de enfermedad renal crónica. Por eso yo me sigo preguntando, ¿por qué no nos morimos de hipertensión arterial? ¿Por qué no lo puedo? Si vemos que está relacionado directamente con la mayoría de los eventos que nos terminan matando. Yo les digo mucho a los residentes que si quieren ver la evidencia clara y contundente de un paciente hipertenso que nunca supo que era hipertenso y que formaba parte de esos que no se controlaran, incluso con tratamiento, váyanse a las unidades de hemodiálisis. Ahí se van a dar cuenta del paciente que supo hacía mucho tiempo que era hipertenso, pero nunca se trató, y cuando se trató nunca se controló, hasta el día que debutó con una enfermedad renal crónica, que desafortunadamente en México 31 millones de afectados, 12 millones no lo saben. El 35% de los mayores de 65 años padecen hipertensión. Y en algunos países como en Europa, en España particularmente, esto es arriba del 50%, en mayores de 65 años. En México, según estimaciones de la Secretaría de Salud Pública, el 40% están controlados. Bueno, esto habrá que discutirlo, ¿no? Pero bueno, esos son a grandes rasgos las cifras. El reto número 2 es que el diagnóstico de hecho es confuso. Aquí estamos cardiólogos. Para nosotros seguramente es muy claro, ¿no? Sin embargo, no tenemos tanta certeza de que se haga el diagnóstico correcto en el momento correcto de los pacientes. El diagnóstico es confuso y tardío, y permítanme hablarles un poquito sobre esto. Esta es la guía. Incluso las guías nos confunden, ¿eh? Esta es la guía americana del 2017. ¿Se acuerdan? Hubo un boom impresionante cuando estas guías se publicaron, porque automáticamente de la noche a la mañana, 30 millones de estadounidenses eran hipertensos, que antes eran normal alta, ahora ya son hipertensos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que de 130 a 139 de sistólica o de 80 a 89 ya era hipertensión estadio 1, ¿sí? 140 a 180 ya era estadio 2 y 180 en adelante era crisis hipertensiva. Por supuesto, ellos tenían sus argumentos, ¿no? Decían, bueno, si nosotros clasificamos a los pacientes más temprano como hipertensión, estadio 1, eso me va a permitir establecer dinámicas de detección, de tratamiento más temprano, es decir, políticas de salud, políticas públicas que me permiten detectar y tratar a estos pacientes, ¿no? Pero entonces, los europeos y posteriormente la Sociedad Internacional de Hipertensión dicen, no, la hipertensión sigue siendo a partir del 140 a 159 de sistólica o 90 a 99 de diastólica. ¿Cuál era el argumento? ¿O por qué no se fueron con la escuela americana? El argumento es toda la evidencia que tenemos después de décadas de estudiar la hipertensión arterial está hecha con estas cifras. No tenemos ninguna evidencia que sugiera que tratar un estadio 1, según la guía americana, reduzca el riesgo cardiovascular, porque para ellos es normal alta. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los pacientes hipertensos si no tenemos intervenciones validadas en ellos? Entonces, si vemos aquí un comparativo entre las diferentes guías, americana, europeo de 2018 y de la Sociedad Internacional de Hipertensión, pues es una mezcolanza, ¿no? Vean ustedes aquí, para unos es normal, ya es hipertensión aquí, y para otros es normal alta. El grado 1 es acá, para los europeos y para la internacional, y para los americanos ya es estadio 2. De nuevo, el diagnóstico es confuso.
Y no nada más esto, porque estas cifras ¿de dónde salen? De las mediciones en oficina, que le dicen así los americanos, en oficina, o en el consultorio, pues para acabar rápido, ¿sí? No se diga las implicaciones que esto tiene para cuando inicias el tratamiento. Porque qué tal, dices, bueno, ahora yo estoy acá, tengo entre 130 y 140 en una medición de oficina. Inicio tratamiento, control de factores de riesgo, le inicio fármacos, ¿qué hago? Vamos a ver que hay una estrategia para eso. Hay que estratificar el riesgo cardiovascular, simple y sencillamente. Sin embargo, las variaciones en las guías clínicas definitivamente es un motivo de confusión. Y para agregarle un poquito más de confusión, pues ahora tenemos también que implementar o incorporar al algoritmo de decisiones las mediciones ambulatorias. Es decir, no nada más lo que yo le tomo en el consultorio, que ojalá y lo hagamos bien. Es decir, hay técnicas muy bien descritas. Pero hay que incorporar las mediciones ambulatorias. Mediciones ambulatorias significa, fuera de la consulta, significa el mapa, y ahora tenemos rangos de normalidad diurnos, nocturnos, media de 24 horas, o incluso si mandamos al paciente que se mida a casa. Los rangos de diagnóstico son diferentes. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando analizamos o establecemos una meta terapéutica, ¿con qué los voy a implementar? ¿Con la de oficina o de consultorio o con las ambulatorias? ¿O las ambulatorias solamente sirven para diagnóstico? No es así, hay evidencia de su utilidad. Sin embargo, para que vean que esto todavía se vuelve más complejo, incluso cuando cuando se implementaron los algoritmos diagnósticos del IMSS, nos encontramos con este detalle, que no teníamos mapas, no había forma de hacer monitoreo domiciliario. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el valor aditivo de las mediciones ambulatorias para reducción del riesgo cardiovascular? ¿Cuáles son los valores a considerar para definir hipertensión controlada? Es decir, ¿le vas a hacer un mapa a un paciente después de iniciarle tratamiento farmacológico y dependiendo de eso vas a definir si ya está controlado o no? O mejor, le mandas a que se tome la presión en casa y esa es la que vas a tomar como control. O mejor lo mandas llamar y lo que midas en la oficina o en el consultorio, eso es lo que vas a considerar como hipertensión controlada. De antemano todos sabemos esta tabla, lo sabemos de memoria, que la hipertensión nocturna tiene un valor pronóstico mucho mayor para mortalidad cardiovascular que la medición de 24 horas, que la medición de diurnas y la medición en el consultorio. Esto todos lo sabemos, pero ¿cómo implementarlo en el día a día? No está tan sencillo. Ahorita vamos a analizar un algoritmo que me tocó ser parte en el instituto para definir exactamente eso. ¿Cómo combinar esas mediciones ambulatorias en el consultorio? Recordar que a veces es la enfermera la que le toma la presión afuera cuando el paciente viene corriendo porque ya se les pierde la cita. Entonces, vaya, es como dijimos al principio, uno de los retos es ese, un diagnóstico que debe de ser temprano. Sin embargo, cuando incorporamos las mediciones ambulatorias o de 24 horas a las mediciones en la consulta, es la única forma de detectar la hipertensión enmascarada y la hipertensión de bata blanca. Entonces, necesitamos implementar estas estrategias. No las podemos omitir. No por el hecho que sea complejo significa que no son útiles. Entonces, tenemos que combinar ambos métodos diagnósticos. Un tema interesante es lo de los umbrales terapéuticos. Ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. ¿De dónde salen los umbrales terapéuticos? Sabemos que la presión arterial normal, pues es de 120 sistólica para abajo, ¿no? Que de 120 de sistólica para arriba aumenta el riesgo cardiovascular. Eso lo sabemos de antemano. Pero entonces, ¿por qué no decimos a todos los pacientes, pues vamos a bajarle la presión abajo de 120, ¿no? Me suena lógico, es lo normal. Así lo hacemos con la glucosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, con sus variantes, por supuesto. Pero ¿por qué no? Porque resulta que nuestros pacientes no tienen una fisiología normal. Ya tienen daño a órgano blanco muchos de ellos. Alteraciones de los vasoreceptores, rigidez arterial, muchos de ellos ya tienen un fenómeno aterosclerótico avanzado, tienen enfermedad renal crónica. ¿Y por qué es importante esto?
Porque cuando tú implementas una terapéutica, un tratamiento, si tú bajas demasiado la presión arterial, ahorita lo vamos a ver, rompes el equilibrio del beneficio y el riesgo al que sometes al paciente. Entonces, por eso no bajamos la presión abajo de 120 y ahorita vamos a hablar sobre esto. Si eso le agregamos además que la mayoría de los pacientes hipertensos además son diabéticos, además son frágiles, además tienen dislipidemia, además son obesos o tienen prediabetes, etcétera, no son solamente hipertensos, sino que el riesgo cardiovascular es aditivo, hasta 6 veces más si el paciente tiene las 3, dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes. ¿Cuál es el tema con esto? Pues que no sabemos qué cifras de presión arterial aumentan el riesgo de eventos según las comorbilidades. Es por eso que las metas terapéuticas varían dependiendo si el paciente es diabético o tiene dislipidemia o ya tiene un posinfarto. Pero ¿cuál es el problema? Que en muchos estudios que analizan la efectividad de los antihipertensivos excluyen a esos pacientes. Entonces, además de eso, todavía hay una discrepancia importante entre lo que nos dicen los estudios aleatorizados, que se enfocan generalmente en pacientes muy específicos, como ahorita vamos a revisar un par, de los estudios poblacionales, como el que vimos de los más de 100 millones de pacientes, el Big Data, ¿sí? Que nos dan a veces información contradictoria, porque no nos dicen, si bajas demasiado la presión, corres el riesgo de mayores eventos adversos. Pero en el aleatorizado me dicen que no, que al paciente le va mejor si lo bajo, más debajo de 120. Entonces, hay información discrepante en ese sentido y obedece a precisamente, que no sabemos realmente cuáles son esas cifras que debemos de alcanzar según las comorbilidades. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se implementaron estos algoritmos diagnósticos, se implementaron apenas en el 2022, pero su gestación viene de 3 años atrás. Y lo que nos encontramos, por ejemplo, vean ustedes cómo los promedios en un paciente sospechoso de hipertensión obedecen más a las cifras de los seguimientos ambulatorios, no de los seguimientos de oficina. Y nos dimos cuenta que era indispensable tener mediciones domiciliarias o mediciones ambulatorias. La medición en el consultorio, en la oficina, no es óptima, no es lo mejor. Si lo tienes, ok, pero siempre las metas terapéuticas están basadas en mediciones ambulatorias. Quizá no de 24 horas, no de diurnas, no nocturnas, pero sí domiciliarias, autogestionadas por los pacientes. Entonces, para hacer el diagnóstico, forzosamente necesitas, y así se implementó, y si se fijan, aquí se implementaron la clasificación de la sociedad internacional, no de la sociedad estadounidense, por el mismo motivo de que la evidencia que existe respecto de este tratamiento hasta aquí, porque luego vamos a ver evidencia nueva que quizá nos permita modificar esto un poquito. Pero entonces, el tercer reto, el tratamiento es ineficaz y es complejo. Esto no es un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional. Y para esto, creo que todos conocemos perfectamente el SPRINT. El estudio SPRINT aleatorizó a un grupo a tratamiento estándar, es decir, llegar a menos de 140 milímetros de mercurio, que alcanzaron una media de 133 milímetros de mercurio. En 2021 se publicó el seguimiento, pero el original se publicó en el 2015. El otro grupo fueron llevarlo a menos de 120 milímetros de mercurio. Para esto se requirieron 3 diferentes medicamentos. Alcanzaron una media de 120, incluso en un estudio aleatorizado con todo el seguimiento y lo estricto que fue el seguimiento, solamente llegaron a 120. Cuando hicieron el seguimiento a 5 años, en el 2021, casi 6 años más, estos realmente aumentaron muy poquito. O sea, aumentaron alrededor de 5 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Que lo que yo alcancé en el 2015 en el grupo intensivo, podía mantenerlo a largo plazo. El paciente ya estaba más consciente, el paciente ya tenía bien implementado su terapéutica. Lo mismo pasaba con el grupo intensivo. Fueron 9,000 participantes con hipertensión y alto riesgo cardiovascular, pero sin diabetes y sin stroke previo y sin demencia. Entonces, como vemos aquí, de nuevo, ¿no? Los aleatorizados nos dan una información que no nos dan los poblacionales y viceversa. ¿Qué fueron lo que encontraron? Esto lo saben ustedes perfectamente. En el grupo intensivo se redujo el MACE 25%.
y en el grupo de alta mortalidad por todas las causas se redujo 27%. Y ven ustedes cómo las curvas se separaron desde el primer año, ¿sí? Alrededor del primer año. ¿Cuál fue el problema? Pues cuando esto salió, todos estábamos muy emocionados, ¿no? Ya se demostró por fin, porque no teníamos esta información, que bajando la presión arterial por debajo de 120, aunque me lleve 3 medicamentos, puedo disminuir de una manera considerable los eventos cardiovasculares. ¿Cuál fue el problema? Pues que en el grupo intensivo, mayor riesgo de hipotensión, alteraciones hidroelectrolíticas, particularmente hipocalemia, lesión renal aguda, síncope, estadísticamente significativo. Volvemos a lo mismo. Cuando las comorbilidades te obligan a modificar tus rangos terapéuticos. No hay recetas de cocina en hipertensión. Y aquí queda demostrado, incluso en un estudio aleatorizado muy bien controlado. Entonces, hay que balancear muy bien el beneficio del tratamiento. Los beneficios absolutos del tratamiento disminuyen mientras la presión arterial siga bajando de 120. Y el riesgo de daño aumenta progresivamente conforme la presión arterial va bajando. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo el principio de primero no dañar, ¿sí? Debemos de individualizar mucho el manejo farmacológico de nuestros pacientes. ¿Qué tanto es tantito, no? O ¿qué tanto tenemos que llevar a nuestro paciente a rangos terapéuticos? Para empezar, ¿qué es un rango terapéutico? Vean ustedes. Si yo quiero reducir de una manera suficiente el riesgo, pero sin caer en el rango de beneficios dudosos o riesgo aumentado de daño, pues quiero mantener a mi paciente en un rango terapéutico óptimo. Pero si mi paciente se está saliendo de esos rangos, que yo sé que mantienen a mi paciente seguro, el riesgo sigue estando aumentado. Pero el paciente no significa que todo el tiempo esté aquí arriba. Quiero tener a mi paciente aquí, pero eventualmente puede estar teniendo estos picos como los que vemos aquí. Entonces, el concepto de rango terapéutico es precisamente ese. Mantener al paciente en un rango que, por debajo de 140-90, como dijimos, es el rango donde se ha demostrado la seguridad sin caer a el beneficio dudoso o potencialmente dañino. E incluso tenemos evidencia que una disminución discreta de la presión arterial es suficiente. Vaya, no suficiente para disminuir el riesgo a cero, ¿sí? Pero una disminución de 5 milímetros de mercurio reduce el riesgo de eventos cardiovasculares alrededor del 10%. Y esto se vio en un metaanálisis de más de 300,000 pacientes. Vean ustedes, se redujo 13% el riesgo de stroke, 13% el riesgo de falla cardíaca, 13% el riesgo de cardiopatía isquémica o muerte cardiovascular, 5%. En este metaanálisis lo importante fue que, además de demostrar que 5 milímetros de mercurio en promedio, ¿sí?, según el criterio de rangos terapéuticos, pueden disminuir la tasa de eventos. Pero además demostró que esto era válido tanto para pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular como aquellos que no tenían enfermedad cardiovascular. Es decir, prevención primaria y prevención secundaria. Y si se fijan, esta información no es tan vieja, es bastante reciente. De hecho, antes de estos estudios que les estoy presentando, no teníamos esa evidencia. Ahora, lo que dijimos del rango terapéutico, ¿no? De repente mi paciente puede tener 150, 145, ya se me salió de rango, ¿qué está pasando? Es un criterio muy similar al de la glucemia, al de la exposición glucémica. Estas gráficas, como ven ustedes aquí, de hecho se parecen mucho a las de falla cardíaca, ¿no? Si el paciente no está controlado, es 0. Esta es muerte cardiovascular, infarto y stroke. Esto es mortalidad por todas las causas. Aquí se analizan más de 2 millones de pacientes en atención primaria, ¿sí? A 5 años de seguimiento. Si el paciente está más tiempo en rangos terapéuticos, es decir, de 0% en rangos terapéuticos o no controlado, vaya, o que el paciente se perdió, o si está entre 9 y 12 meses controlado en rangos terapéuticos, 74% de reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares, infarto o stroke, o 47% de reducción de mortalidad por todas las causas. Entonces, mantener a mi paciente en rangos terapéuticos el mayor tiempo posible definitivamente es la mejor estrategia. Ahora,
tenemos en México control alrededor del 40-45%, como dijimos hace rato, ¿no? Y a nivel mundial, pues eso no es muy diferente. Dijimos 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 5 hombres. Pero ven ustedes cómo en los estudios aleatorizados tampoco no se alcanza un nivel de control tan grande. En algunos estudios, como el Sprint, por ejemplo, el 50% llegaron abajo de 120. De hecho, la media del grupo intensivo fue de 122. En los pacientes diabéticos que fueron excluidos, de hecho, del Sprint, alrededor del 50% lograron la meta terapéutica por debajo de 120 en el estudio Accord. Entonces, vaya, incluso en los aleatorizados es complicado llevar al paciente a metas. ¿Cuáles pueden ser una de las principales causas? Y esto está muy estudiado, de por qué el paciente no llega a metas terapéuticas. Vean ustedes, la principal es la inercia terapéutica. La inercia terapéutica, como lo hemos repetido hasta el cansancio, es esa conducta de los médicos que tenemos de darle chance al paciente, dándole un medicamento, luego doblándole las dosis, luego citándolo a los 3 meses, citarlo a los 6 meses, el paciente se perdió. Esa es la inercia terapéutica. No agarrar al paciente en el momento adecuado. Muchos pacientes se van a perder. Además, tenemos un tema con la adherencia al tratamiento. Y es aquí donde tiene su principal impacto la terapia combinada fija, mejorando la adherencia al tratamiento. Ahorita vamos a ver la evidencia. El tratamiento insuficiente combinado desde el inicio, como de hecho sugieren todas las guías internacionales, es un factor en contra de que tu paciente llegue a metas. Y ahorita vamos a ver toda esa evidencia. Además, por supuesto, la complejidad del tratamiento, ¿no? Lo que dijimos, las comorbilidades, el sistema de salud en el que estamos. En el Instituto Mexicano del Seguro Social no había tratamientos combinados hasta hace un par de años. Afortunadamente, gracias al análisis que se hizo por estos algoritmos, se logró que se metiera al cuadro o al compendio de fármacos. Entonces, ahora ya los tenemos. Y creo que esta imagen habla por sí sola. Esta demuestra a qué me refiero con inercia terapéutica y qué es lo que se ha identificado que es el principal factor para que tu paciente no llegue a metas. Si tú detectas al paciente y le inicias solamente una monoterapia, el paciente se va a controlar, pero solamente un tiempo. Después va a volver a tener cifras por arriba de rangos. Le vas a iniciar una doble combinación o le vas a duplicar el tratamiento que le diste al inicio y así lo vas a tener entrando y saliendo de los rangos terapéuticos. Esa es la inercia terapéutica. Hay otro enfoque, el enfoque de las terapias combinadas. ¿Qué significa? Dale el tratamiento que lo va a llevar a metas desde la primera vez que lo veas. No estés citando al paciente a cada rato. La estrategia de duplicar dosis no sirve. Nunca ha servido. Y aún así la seguimos utilizando por algún motivo. Llévalo a metas rápido, desde la primera vez que lo veas con terapia combinada, un seguimiento estrecho, por supuesto, y trata de mantenerlo en esos rangos el mayor tiempo posible. Y esto está demostrado. Ahorita vamos a ver la evidencia. Entonces, ¿qué es la inercia terapéutica? O más bien, ¿quién es el responsable de la inercia terapéutica? Variaciones en las recomendaciones de las guías, definitivamente. No, es que yo sigo el americano, ¿verdad? Entonces le doy tratamiento desde el principio. Falta de conocimiento, ¿por qué no? Costos de los nuevos medicamentos y el deseo de no aumentar la cantidad de tabletas. De hecho, esto es algo muy común en la consulta externa. Ahorita ustedes no me dejarán mentir. El paciente, cuando tú le dices, ¿sabes que le voy a aumentar, le voy a dar este otro medicamento? No, doctor, ya estoy tomando mucho y esto y lo otro. El paciente es muy reacio a aumentar la cantidad de tabletas. Entonces, cuando analizamos los algoritmos del instituto, tratamos de incorporar todas estas informaciones que estamos comentando y entonces metimos una meta general utilizando terapia combinada en una sola píldora, pero con seguimientos muy estrechos. Perdón. Paciente con 20 años con hipertensión, utilizar combinaciones. Y ahorita vamos a ver qué diferencias tienen estas combinaciones, porque una cosa es un YECA más calcio antagonista y otra cosa muy diferente es un ARA más calcio antagonista. Hay diferencias entre ellos. Ser muy estrechos y después pasar a las terapias triples, pero en pocas decisiones. Entonces, el reto número 4 es ese, el uso tardío de las terapias combinadas. Y creo que esta gráfica también es muy evidente. Eso de duplicar las dosis.
la combinación de dos fármacos de diferentes clases es 5 veces más efectivo que duplicar cualquier grupo farmacológico, llámese tiazidas, betabloqueadores, IECAs, calcioantagonistas. Si tú viste a un paciente, le diste enalapril, losartán, telmisartán, que ahorita les voy a comentar qué fue lo que hicimos con esas monodosis en el instituto. Y luego lo citaste a los 3 meses. Señora, vayas a su casa, chéquese la presión en casa, me va a traer un registro, coma poca sal y salga a caminar, ¿no? Si el paciente vuelve en 3 meses, lo cual la mitad de los pacientes se pierden en ese primer seguimiento, y tú le diste losartán 50, pues no está en rangos. Ahí te trajo 2 mediciones nada más que se hizo un día antes de venir a la consulta, no está en rangos. Y le duplicas la dosis de losartán a 100 miligramos, porque así nos educamos. Si tú duplicas esa dosis, el beneficio en milímetros de mercurio, le vas a ganar 2-3 milímetros de mercurio. Que si le agregas otro segundo fármaco de otra clase terapéutica, lo puedes bajar todavía 15, 16, hasta 20 milímetros de mercurio. Ahorita vamos a ver esas combinaciones. Entonces, vaya, estas estrategias de duplicar las dosis ya deben de estar en el olvido. Lo mismo pasa para los antihiperglucemiantes, por ejemplo, y lo mismo pasa para las estatinas. ¿Se acuerdan la regla de los 6 de las estatinas? Es lo mismo exactamente. Duplicar dosis no funciona, no sirve. El utilizar las terapias combinadas, además, te permiten alcanzar 28% más rápido las metas que si utilizas las combinaciones libres y no se diga la monoterapia. Estas son los principales algoritmos terapéuticos de las guías. La Sociedad Europea y la Sociedad Internacional de Hipertensión. Vean ustedes como desde el inicio siempre dan combinaciones. Sin embargo, a pesar de que está bastante bien clarito, ¿no? Un comprimido, combinación doble, combinación triple, igual, combinación doble, combinación triple. Aún así, los pacientes siguen teniendo un solo fármaco en monoterapia o toman combinaciones equivocadas, le suben a la hidroclorotiazida y le dejan el ICA abajo, o le agregan un beta bloqueador, no sé por qué siguen haciendo eso, o le agregan incluso hasta furosemida, me ha tocado. Pasa. Y la gran mayoría están subdosificados. De hecho, el utilizar las combinaciones tienen por objetivo abatir este tipo de cosas. Porque si utilizas un combinado, no puedes utilizar un solo fármaco, obviamente. No puedes tomar una combinación equivocada y no puedes estar subdosificado. Entonces, la estrategia de la combinación va en ese sentido justamente, ¿sí? Y de hecho está considerada una práctica emergente por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no son las farmacéuticas las que nos dicen que la terapia combinada es mejor y más barata. No, es de hecho las guías internacionales y la propia OMS la clasifica como una práctica emergente. Prácticamente como lavarse las manos. ¿Por qué? Porque abate todo eso que estamos comentando. Si nos podemos saber el universo de nuestros pacientes, como de hecho lo hicimos en el instituto, ¿qué porcentaje de nuestros pacientes es candidato a terapia dual de inicio? La gran mayoría. Vean ustedes, dependiendo del grado de hipertensión, desde el estadio 1, si tienes 3 o más factores de riesgo, como muchos de nuestros pacientes, ya eres candidato a terapia dual. Incluso desde 2 factores de riesgo, ya eres candidato a terapia dual. ¿Sí? ¿Qué significa? La monoterapia, vean ustedes, está aquí y acá. La terapia dual, la terapia dual y triple, sí. De hecho, está estudiado que el 95% de los pacientes son candidatos a terapias duales y triples. La monoterapia es entre 1 y 5% de la población total. ¿Y quiénes seríamos? Pues los que estamos aquí. Bueno, ustedes que están allá, están más jóvenes. Jóvenes, frágiles, embarazadas y algunas otras características que ahorita vamos a ver. Solamente para ellos es la monoterapia. Para todo el resto, 95% de nuestros pacientes, doble o triple. Hicimos algoritmos simplificados que dice, a ver, el instituto tiene estas combinaciones, ARA2 y IECA con indapamida, un diurético tipo tiacídico.
2 semanas de valoración. Son seguimientos estrechos, no es solamente la terapia fija, combinada fija, es el seguimiento estrecho. 2 semanas, ya le agregaste la triple, 2 semanas después ya le agregaste la espinolactona, 2 semanas después ya lo estás refiriendo porque es resistente. Eso no te debe de llevar más de 2 meses, ¿sí? En 6 semanas ya debes de tener a tu paciente dentro de rangos terapéuticos adecuados, porque ya tienes, la gran mayoría van a responder a dobles y los que no, a triple terapia. De hecho, en los algoritmos del instituto tenemos estas tablas de equivalencias. ¿Y por qué les pongo las tablas de equivalencias? Porque muchos de ustedes no están en el instituto, algunos sí, pero otros no. Porque si ven ustedes acá, esto es lo que hacíamos antes. Los sartanes de 50 con diurético, los sartán de 100 con amlodipino de 5 más diurético, ¿sí? Separados. Aquí el paciente, ¿cuántas pastillas estaba echando? Como 5 o 6 diarias, ¿no? Ahora ya tenemos, sí, ponle 4. Ahora ya tenemos combinaciones dobles o triples dependiendo de cuál era lo que estabas utilizando. ¿Y por qué lo pusieron así? ¿Por qué pusieron estas equivalencias? Ahora lo que tenemos disponible ahorita es perindopril con la amlodipino indapamida en dobles o en triples terapias. ¿Por qué lo pusimos así? Porque estas prácticas es lo que queremos abatir justamente. Es muy sencillo para un paciente o para un médico, no se diga el primer contacto o el segundo contacto, solamente ver esta tabla y decir, no, pues esto lo voy a pasar a esta combinación. Lo mismo con el telmisartán, lo mismo con el valsartán. ¿Cuál es el tema con esto? Que estos de acá van a desaparecer eventualmente como monoterapias. Porque, ¿qué dijimos? Solamente 5% son candidatos a monoterapias. Y las terapias combinadas individuales no funcionan tan bien como una combinación. Ahora, ¿cuál es la evidencia de estas combinaciones? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues es esto. La terapia combinada mejora la adherencia al tratamiento. Curiosamente, ustedes podrían decir, o se podrían imaginar que hay muchísima evidencia de esto, ¿verdad? No hay tanta, ¿eh? Hay muy poquitas metaanálisis e información. Terapia combinada fija versus la terapia separada o simple. Sin embargo, sí existe esta evidencia. Mejoría de la adherencia, mejoría de la posibilidad de llegar a la normalización de la presión o llegar a metas tal cual, ¿sí? Menor riesgo de hospitalizaciones dependiendo del nivel de apego y el nivel de apego aumenta con la terapia de combinación fija e incluso hay estudios que analizan los recursos que utilizan los hospitales y los sistemas de salud, que de hecho este es uno de los principales argumentos que da la OMS para considerar la terapia combinada fija como una práctica emergente. Emergente significa recomendada para todos con beneficios potenciales demostrados, como los antituberculosos o como los anti-VIH, todo eso. De hecho, hay evidencia que dice que los recursos también son menores cuando utilizas la combinación en una sola tableta versus componentes aislados, en gastos totales, gastos ambulatorios, por medicamentos, quizá no tanto en hospital, ¿sí? Pero sí en esos rubros. Entonces, ya en términos generales, ¿cuáles son los beneficios de una terapia fija combinada? Pues son estos. Mejor adherencia, menor número de píldoras requeridas, facilita los esquemas de medicación, así como dijimos, los algoritmos. Ya no le batalles, aquí le vas a meter un beta blocker y aquí le vas a subir a la hidroclorotesina, pero lo vas a bajar al YECA. No, ya están fijas. Riesgo reducido de reacciones adversas, que ahorita vamos a hablar específicamente de esto. Tiene un efecto sinérgico combinado en una sola dosis, mejor eficacia y seguridad contra la monoterapia y además costos reducidos. Pero hay mitos. Y de hecho, pues yo mismo tenía varios de estos mitos, bastante arraigados de la terapia combinada. Interacciones entre los fármacos. Yo decía, oye, ¿cómo vas a meter el perindopril con indapamida y amlodipino? Pues no se parecen, son cosas diferentes. El paciente sepa Dios, uno le va a hacer efecto y los otros no le van a hacer efecto. Vaya, son cosas que uno piensa, ¿no? Otra, poca flexibilidad en los ajustes de las dosis, ¿sí? Porque dices, bueno, nada más tengo una combinación con una dosis.
y tengo otra con una dosis más alta, pero no hay nada en medio. Si mi paciente está poquito por arriba de la meta, ¿le voy a duplicar las dosis con la otra presentación? A eso se refiere. Otra, incapacidad de determinar el principio activo. Esta es bien común. Decir, oye, pero es que si le doy la triple terapia y el paciente le cae mal, ¿cómo vas a ver cuál fue? ¿Qué hacemos? ¿Le suspendemos y luego le iniciamos uno por uno? ¿Qué pasó? Si te estoy diciendo que con las combinadas tienes menos efectos adversos que con las simples. De hecho, hay estrategias en las guías clínicas que cuando tienes efectos adversos, por ejemplo, con calcioantagonistas, el edema, que se presenta hasta en el 20% de algunas poblaciones. Si lo cambias por una combinación, puedes dejar de hecho el calcioantagonista. Si lo combinas con un diurético en una combinación fija, y esas complicaciones bajan del 20% al 6%. De hecho, el cambiar a una combinación fija es una estrategia bien definida y descrita para tratar a un paciente con eventos adversos. Entonces, el reto 5 es ese justamente. ¿Qué diferencias hay entre los grupos farmacológicos respecto de la potencia antihipertensiva y los eventos adversos que comentamos? Creo que esta tabla no es ninguna novedad, ya sabemos. El IECA y el ARA2 disminuyen significativamente la presión arterial, igual que los betabloqueadores y los calcioantagonistas. Ojo, betabloqueadores no están en el algoritmo, están ahí, pero están para otras indicaciones. Ustedes saben cuáles. Pero la hidroclorotiazida, que sigue apareciendo en esas combinaciones, y ahorita vamos a ver que las guías clínicas son muy claras en el uso de la hidroclorotiazida. Tiene un efecto limítrofe. De hecho, el efecto de la hidroclorotiazida ha sido motivo de tratados completos. ¿Qué está haciendo la hidroclorotiazida en el tratamiento de nuestros pacientes hipertensos? Bueno, se considera el mayor mito en los antihipertensivos que la hidroclorotiazida es el diurético más útil y versátil, ¿sí? Pero vean ustedes, toda la evidencia que relaciona los diuréticos tiacídicos con reducción de eventos cardiovasculares se refiere al clortalidona de indapamida. De hecho, la hidroclorotiazida es uno de los antihipertensivos más leves que existe, de los más débiles. Tiene una vida media muy cortita, pero está en las combinaciones. La hidroclorotiazida, de hecho, debe evitarse como antihipertensivo de primera línea, ¿sí? Ha mostrado ser inferior a otras clases terapéuticas. Nunca ha demostrado reducir el riesgo de infartos, stroke o muerte. Nunca lo ha demostrado, pero ahí está. ¿Por qué? Acá está. El índice pico-valle es del 33%, lo que significa que el paciente, si se lo toma en la noche, pues le va a hacer efecto hasta las 2 de la mañana nada más. El resto del día, esas 24 horas de efecto, no son por la hidroclorotiazida. Entonces realmente le estás dando una triple terapia o una doble terapia, pero con un medicamento que le está haciendo un efecto muy cortito. Por eso hay otras combinaciones como perindopril amlodipino, ¿sí? O Vasartán, ¿sí? No voy a decir nombres comerciales, pero creo que todos sabemos de esas combinaciones, ¿no? Hay que ver cuáles están combinadas con hidroclorotiazida. Estas son las combinaciones disponibles en el mercado: perindopril, indapamida, amlodipino, valsartán, hidroclorotiazida, amlodipino y olmesartán, hidroclorotiazida, amlodipino. Hay evidencia que hay menos eventos adversos con la terapia combinada, ¿sí? Aunque no alcanzó, bueno, o pasó la línea de identidad, sí hay una tendencia, vaya, a menor riesgo de eventos adversos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe, por ejemplo, este esquema está muy padre, está muy bien descrito en esta publicación de Hatala, donde dice, bueno, el efecto adverso del calcioantagonista es ¿por qué? Por vasodilatación precapilar, escape al líquido intersticial, pues edema, ¿no? Pero si tú utilizas un combinado calcioantagonista más un YECA o ARA2, hay dilatación precapilar y postcapilar también. Por lo tanto, disminuye 58% el riesgo de lo que dijimos hace ratito, del edema periférico que ocasionan los calcioantagonistas. Y no nada más eso. Al mismo tiempo, el calcioantagonista disminuye el efecto de la tos que tiene el YECA. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando utilizas un YECA, tienes aumento de la bradiquinina y eso puede llevar a broncoconstricción, ¿sí? El calcio antagonista regula hacia la baja el efecto de la tos
y además inhibe la síntesis de prostaglandinas que favorece la broncodilatación. Entonces, puede disminuir los eventos adversos tanto de la tos como del edema periférico por uno u otro. Aquí desafortunadamente se cortó, pero otra, los diuréticos tienen efectos metabólicos y estos efectos metabólicos son incluso relevantes. Potasio sérico, ¿sí? La clortalidona, en el estudio All Hat con clortalidona, el 50% de los pacientes tuvieron disminución significativa del potasio. Aumento de la glucosa con clortalidona, menos con indapamida y hidroclorotiazida. El aumento de ácido úrico con clortalidona, menos con indapamida e hidroclorotiazida. El efecto en los lípidos, neutral para la indapamida, hidroclorotiazida aumentan y clortalidona datos mixtos. Y la función renal, este es un tema muy relevante, la función renal. Pero bueno, amerita una discusión más a futuro. En efecto neutral de la indapamida, disminución de la función renal con hidroclorotiazida y disminución de la función renal con clortalidona. De hecho, tanto la hidroclorotiazida como la clortalidona han demostrado afectar de una manera significativa los laboratorios. Entonces, a final de cuentas, nos quedamos con estos tres esquemas, ¿sí? El esquema 1, que es el preferido, dicen aquí, es el de Yeka-Wara con calcio antagonista. ¿Por qué? Porque tiene mejor efecto, ¿sí? Tiene mayor potencia, tiene menos efectos adversos por lo que comentamos. El esquema 2, que se considera aceptable, un Yeka-Wara 2 con tiacidas o diuréticos similares a las tiacidas, ¿sí? Tiene mayor disponibilidad, está más baratas, ¿sí? Pero disminuye menos la presión arterial que el esquema 1. Y el que de plano no está nada recomendado es el esquema 3, que es el calcio antagonista con el diurético, ¿verdad? Porque ahí no se contrapone nada con nada, no mejoras los eventos adversos y de hecho no está demostrado que mejore la tasa de eventos cardiovasculares. Entonces, ya falta poquito, se los juro. El reto 6 son las diferencias entre los grupos farmacológicos. Ya vimos la potencia hipertensiva y eventos adversos, pero ¿cuáles tienen demostrado disminuir la tasa de eventos cardiovasculares? De nuevo, existe evidencia muy importante con los YECAS, pero no con los ARA2. De hecho, cuando presentamos estos algoritmos de hipertensión, gracias a Dios no lo presenté yo, los presentaron en una liga internacional de hipertensión. Salieron regañados los del IMSS que presentaron eso. ¿Por qué? Porque si se fijan en la tabla previa, pusimos la combinación de olmesartán con el calcio antagonista y el diurético, y la de perindopril con indapamida y amlodipino. Y entonces el doctor Jonas, que estaba ahí, que es uno de los que hacen las guías supuestamente, preguntó, a ver doctor, dice, ¿por qué? ¿Por qué pusiste a un ARA2? No, pues porque también baja la presión. Sí, pero a ver, ¿cuál es la evidencia que un ARA2 baje la mortalidad? Y abrió así, habría, no sé, unas 500 personas en el auditorio y dijo, a ver, ¿quién de ustedes conoce un estudio donde un ARA2 haya disminuido el riesgo de mortalidad cardiovascular? Para fines prácticos, no hay estudios con ARA2. Ahorita vamos a ver la evidencia. Entonces, las guías clínicas hacen una evidencia clara entre el YECA y el ARA2. Digo, vamos a ser sinceros. Todos hemos leído esto, ¿verdad? Pero seguimos utilizando los ARA2, es la verdad. Todos sabemos esto. Un YECA o un ARA2 en caso de intolerancia. En las guías de síndromes coronarios crónicos, en las guías de diabetes y prediabetes con enfermedad cardiovascular, un YECA o un ARA2 en pacientes intolerantes a un YECA. Lo mismo en las guías de falla cardíaca del 2021, lo mismo. De hecho, ahí fueron más intensivos. Sacaron a los ARA2 completamente, los pusieron aparte y les bajaron a 1B. Dice, solamente en caso que son intolerantes a los YECAs, entonces lo usas. Si no, no. Y la evidencia es esta. Este metaanálisis de más de 150,000 pacientes. Esto aquí, lástima que no se alcanza a ver, pero estos son YECAs y estos son estudios con ARA2. Y en el metaanálisis, lo que se demostró es que los YECAs sí logran una disminución de eventos cardiovasculares significativa, pero los ARA2 no.
Todos estos estudios son con ARA2. ¿Cuál puede ser la explicación de esto? Recordar que cuando utilizas el IECA, mantienes la bradicinina, que a final de cuentas, por los receptores BK2, tienen un efecto sobre el óxido nítrico, prostaciclina, vaya, no voy a profundizar mucho en esto, a final de cuentas es vasodilatación por la bradicinina. Pero ¿qué fue lo que pasó? Demonizamos, satanizamos a la bradicinina. Decían, no, eso ocasiona tos, es re mala, ¿verdad? El captopril, no, lo vas a matar. El problema con los ARA2 es que solamente bloquean los AT1s, pero dejan libre los AT2 y los AT4, que esto puede tener un efecto proinflamatorio y protrombótico. Ese puede ser un efecto, o más bien una explicación, de por qué los ARA2 bajan la presión, pero no bajan los eventos. Y los IECAs bajan la presión y bajan los eventos. Con los diuréticos también hay diferencias en las guías. Lo mismo. Tipo tiacídicos sobre los tiacídicos, por el tema que comentamos de la hidroclorotiacida. Tipo tiacídicos de acción prolongada, que son indapamida y clortalidona, y en segundo término hidroclorotiacida. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que muchas de las combinaciones que teníamos disponibles hasta no hace mucho eran con hidroclorotiacida. No teníamos con clortalidona. De hecho, celebramos mucho cuando nos dieron la primera combinación con clortalidona. Pues que tendrá como unos 5 o 6 años o más, ¿no? No tiene mucho. Y cuando llegó la indapamida, lo mismo, pero seguíamos utilizando mucho la hidroclorotiacida. Entonces, ya vamos a terminar. Se reserva la monoterapia, este es el algoritmo de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Se reserva la monoterapia para hipertensión leve de bajo riesgo, adultos mayores frágiles y embarazo, lo que habíamos comentado. Se favorece mucho el IECA ARA2 con calcio antagonista de manera inicial en una sola tableta, pero hay evidencia de que ciertos subgrupos se benefician más del esquema 2, del esquema de IECA o ARA2 con diurético, siempre y cuando sea un diurético tipo tiacídico, y son estos grupos: EBC previo, adultos mayores, insuficiencia cardíaca incipiente e intolerancia a los calcio antagonistas. ¿De dónde sale esta evidencia de estos estudios? Con IECA, en este caso perindopril con amlodipino y perindopril con indapamida, con una reducción significativa de eventos. Y creo que a todos nos pasaba, a todos los cardiólogos, cuando leíamos el estudio Europa y decíamos, ¿por qué en Europa se usa el perindopril y por qué en México no se usa? ¿Por qué en América no se usa? Bueno, ahí también es importante que sepan que hay cierta rivalidad entre las guías americanas, y hay una escuela americana, una escuela estadounidense de hipertensión y una escuela europea. La escuela europea utiliza más los IECAs y la escuela estadounidense utiliza más la hidroclorotiacida con un ARA o un IECA indiferentemente. Entonces, estas son mis conclusiones ya para que puedan comer a gusto. La hipertensión es el principal factor de riesgo de enfermedad y muerte en el mundo. Y volvemos a la pregunta inicial, pues ¿de qué nos estamos muriendo? Eventos cardiovasculares, sí. Pero ¿por qué nos morimos con hipertensión y no de hipertensión? Eso es un tema relevante, que hay discusiones completas en ese sentido. Los niveles de control oscilan alrededor del 50%, varían según las poblaciones y las comorbilidades. Hay evidencia robusta que el control de TA por debajo de 140/90 disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Ojo, aquí no me metí tanto con los diferentes rangos terapéuticos que existen según las comorbilidades, porque sí los hay. Evidencias a veces marginales, pero sí hay recomendaciones para diferentes subpoblaciones. Pero 140/90 es un global. Por debajo de eso, estás mejorando. Quizá en algunos subgrupos de adultos mayores esto puede ser un poquito arriba, pero solamente en esos casos. Las guías internacionales y nacionales, como las del IMSS, favorecen el uso de la terapia combinada fija en la gran mayoría de los pacientes desde el inicio. Recordar la inercia terapéutica. Hay evidencia sustancial de que el uso de la terapia combinada fija, tanto dual como triple, favorece el apego, favorece el alcanzar las metas con una disminución de eventos adversos. Muchas gracias.